Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, este espacio que cada miércoles se asoma en sus pantallas, que es el espacio más saludable, nunca mejor dicho, de este canal de Correo Televisión, en el que, como les digo, cada semana intentamos buscar temas que resulten de su interés. Yo creo que el de esta semana sí que les va a gustar, pero como no quiero saltarme ningún paso, vamos a empezar por el principio, o sea que dentro sumario. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con un médico nutricionista de La Rosaleda. A continuación, el público plantea sus dudas sobre obesidad. Y por último, desde la unidad de fisioterapia de La Rosaleda, veremos los distintos tipos de tiras de vendaje neuromuscular. Pues ya ven, ya les he adelantado el tema, la obesidad. Una enfermedad que la verdad cada vez va más en aumento junto con el sobrepeso, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, porque cada vez están adoptando hábitos muy occidentales en donde se come mucha comida basura, refrescos con un alto contenido en azúcares y sobre todo, lo que es muy importante, hay un aumento del sedentarismo. Pues para hablar de por qué hay tanta obesidad, de por qué esta es la pandemia del siglo XXI, como así le llaman los expertos, y también cómo o qué medidas deberíamos tomar para evitar este mal, tenemos a un médico nutricionista de La Rosaleda, doctor Ferrón. Encantada de tenerle nuevamente aquí en nuestro programa. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué hay cada vez más personas obesas o con sobrepeso? Yo creo que en el sumario empezabas a introducirlo, ¿no? Primero, estamos llegando a un extremo que no sabemos muy bien el porqué, pero la verdad es que cada vez comemos más veces sin hambre y bebemos más veces sin sed, pero no bebemos agua. O sea, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños beben bebidas azucaradas con alto contenido calórico en momentos en que no tienen sed, es decir, que no les hace falta siquiera el líquido, pero que se va asociando, probablemente pues por sensación de placer ligado a determinados alimentos, a veces hasta por aburrimiento, me aburro y pico algo. Y luego la segunda parte, el ocio de nuestros críos de hoy no tiene nada que ver con el ocio que podemos haber tenido los que ya pasamos de los 50, que era un ocio de actividad física, de movernos en la calle, de no parar quietos prácticamente, y hoy el ocio es el mando a distancia o la videoconsola, que evidentemente el gasto del ejercicio de dedo es muy, muy bajo. Y sobre todo también un poco lo adictivos que son estos productos, ¿no? Efectivamente, o sea, está claro que comemos, o sea, nuestro problema es que somos el único animal de la creación que come por apetito, es decir, por sensación de placer ligado a determinado alimento, que nos gusta, que lo tenemos al alcance y que ¿por qué no he de acceder a él? Entonces eso se acaba convirtiendo pues en múltiples ingestas simplemente con finalidad de gratificación, de porque me gusta, pero que al fondo, al final del día, pues lo que vamos consiguiendo es hacer un balance positivísimo de calorías que va en nuestra contra, puesto que nuestro cuerpo va a tender siempre a acumular reservas cuando le sobra aporte de calorías.
Parece ser que en la obesidad también influye el componente genético. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Y sobre todo, ¿qué descubrimientos al respecto se han hecho hasta el momento? Efectivamente, o sea, sí que hay un componente genético en la obesidad, sabemos que hay personas con mayor predisposición genética a la obesidad, pero, ojo, la genética, la predisposición genética es eso, predisposición. Si no interfieren una serie de factores ambientales, que siempre el mismo, es decir, muchas más calorías ingresadas de las que luego gastamos, pues no tendría por qué aparecer la obesidad. Todos conocemos a gente que le cuesta mucho menos trabajo, entre comillas, engordar, y gente que en cambio pues parece que come muchísimo más y no gana peso. Una parte es componente genético, una parte es la actividad física, gente pues más ansiosa, se mueve más a lo largo del día, gasta más, entonces se van juntando todos. Ahora, lo que sí está claro es que nadie, por así decirlo, es obeso solo por determinante genético. Y luego hay una parte más que también tenemos que tener claro, los críos, los niños, en cuanto a su socialización alimentaria sí que es en la familia. Entonces, además de heredar la predisposición genética a la obesidad de sus padres, heredan, entre comillas, los hábitos alimentarios de sus padres, que si los padres son obesos no van a ser ya los más correctos. Claro, aquí ya nos introduce un poco en la siguiente pregunta, ¿no? Que los niños que son obesos, por lo general, tienen más probabilidades de ser adultos obesos, ¿no? Sí, porque el problema que tenemos es que si nosotros, en el momento en que un niño aprende a comer, nos dejamos llevar por lo que le gusta más, por lo que y no por un criterio serio de lo que tiene que comer, de los alimentos que tenemos que introducir en su dieta, incluso de las cantidades, el niño aprende de sus padres, no aprende de otro sitio. Y por desgracia, además, para nosotros, el niño, o sea, cuando pensar que nuestro cuerpo pues, fundamentalmente conoce dos mecanismos de saciedad, uno es por contenido de grasa en la dieta, que es mucho más raro en este momento, y otro es simplemente por volumen. Si desde pequeño lo vamos, por así decirlo, adaptando su estómago a que tolere unos volúmenes excesivos, lo único que vamos a conseguir es que luego necesite, por así decirlo, esos volúmenes, porque si no siente sensación de no estar, de falta de saciedad, con lo cual va a llevar a que esa persona cada vez pueda, o sea, acabe ingiriendo mucha más cantidad de alimentos sin necesidad. Y sobre todo también las enfermedades asociadas, ¿no? a esa obesidad tan temprana, ¿no? Que se deriva. Efectivamente, por desgracia para nosotros se está viendo cada vez algo que nos parecía pues casi increíble hace unos años, y es ver diabetes tipo 2, es decir, lo que antes se llamaba diabetes del adulto, empezamos a ver diabetes tipo 2 en niños, es decir, no son niños que nacen con la diabetes juvenil, es decir, la que el páncreas no produce insulina, sino que son niños que acaban desarrollando a edades mucho más tempranas resistencia a la insulina que sí producen adecuadamente, fundamentalmente por sobrepeso. Uno de los factores más importantes de desarrollo de resistencia a la insulina es el sobrepeso, es el exceso de grasa corporal, y cada vez estamos viendo niños en edades más tempranas con lo que hace 20 años se llamaba diabetes del adulto y que era pues casi impensable que pudiera aparecer ese tipo, era absolutamente excepcional la aparición en niños. Pues si le parece vamos a ver un vídeo de... Es un poco duro, ya les advierto a ustedes, que es de la revista de Medicina New England, en el que alertan acerca de los peligros de la obesidad infantil. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child freckles. I know, but it's the only thing that'll make him stop.
alarmante, ¿no, doctor? Pues efectivamente alarmante, pero es una visión, si queremos, un poco extrema de las consecuencias, pero la realidad es que nos encaminamos hacia esas consecuencias. Cuanto mayor sea el tiempo en que una persona permanece con obesidad, cuanto mayor sea su grado de obesidad, pues va a aparecer la diabetes, va a aparecer la arteriosclerosis por el exceso de colesterol, va a aparecer la hipertensión arterial, y eso va a llevar fundamentalmente a que nuestro sistema cardiovascular fracase a edades cada vez más tempranas. La ONU advirtió hace unas cuantas semanas de que la mala dieta empieza a ser un problema de salud incluso pues, más importante que el tabaquismo. Sí, sí, incluso, o sea, llama muchísimo la atención lo que estamos consiguiendo de consecuencias de mala salud por la sobrealimentación, incluso de la última estadística de la Organización Mundial de la Salud del año 2013, creo recordar, empiezan a hablar ya de más muertes derivadas de patología de la sobrealimentación que del hambre. Es decir, madre mía, aparte de que la muestra que dé, lógicamente, de una brecha increíble, pues la verdad es que es escandaloso que consigamos ya eso, que la sobrealimentación llegue a tener mayor incidencia sobre nuestra salud y sobre la mortalidad de la especie humana que el hambre. ¿y qué es lo que podemos hacer para evitar que esta pandemia se siga extendiendo por todo el mundo? Yo creo que tenemos que hacer demasiadas cosas y lógicamente empezar pues despacio, ¿no? Es decir, tenemos que empezar primero por reconsiderar a lo mejor nuestra alimentación en sí misma. O sea, no tiene ningún sentido la alimentación que estamos llevando. Sabemos perfectamente que la alimentación que estamos aceptando, por lo menos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, es absolutamente perniciosa. Hay que tomar algún tipo de medida, pero no es hay que tomar algún tipo de medida. Las medidas no pueden ser a ver quién lo resuelve, sino tendremos que empezar los padres por educar a nuestros hijos en una dieta correcta, en una forma de comer adecuada, y no solo cuando hay que introducir pues, vegetales, frutas y demás en la dieta, que es mucho más difícil que a lo mejor pues, el alimento azucarado, el hidrato de carbono, el alimento con mayor o menor contenido de grasa, porque se percibe un sabor más agradable ligado a la grasa y al dulce. Exacto, sí. Pues porque el niño protesta, no podemos evitar. O sea, nuestra labor es cuidar de la salud de esos niños, cuidar de la salud de nuestros hijos y no el que coman pues, lo que les apetece o que no protesten. Y además, en el tema del ocio, no podemos de ninguna manera, y por desgracia cada vez ocurre más, pues le enciendo la televisión, se queda sentado en la televisión y no da la lata. O sea, o movemos o buscamos otro modelo de ocio más ligado a actividad física, o realmente pues vamos a ir hacia eso. O sea, nuestro cuerpo va a tender siempre, cuando hay un desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos, a acumular reservas. No hay vuelta, eso está clarísimo, es un metabolismo que hemos ido seleccionando durante un montón de miles de años de evolución de la especie, que en su momento tenía su lógica, hasta tiramos pues cientos de miles de años para atrás y tenía lógica. El que conseguía acumular reservas en los momentos en que había caza, que había cosecha, no se moría en los momentos de escasez. Y para nuestra desgracia, en este momento, en nuestro primer mundo por lo menos, no hay momentos de escasez. Es decir, cazamos en la estantería del súper. Eso exige un esfuerzo mínimo. Sí, es demasiado fácil. Y aparte, es que es barato. Efectivamente. Tenemos es más barata la comida basura que la comida sana. Y tenemos, pues por desgracia para nosotros sí, o sea, y aparte pues es más tolerable y es mucho más fácil pues convencer o sea, dejarle a un niño beber un refresco azucarado que decirle que lo que necesita su cuerpo es agua y que tiene que beber agua, pues punto, sin nada más. Así es. Tenemos aquí un dato que en España, siguiendo un poco los resultados del estudio de nutrición y riesgo cardiovascular, el 39% de la población tiene sobrepeso y el 23% obesidad. Dicen que es mayor la obesidad en hombres que en mujeres, dependiendo un poco de la edad, pero que a medida que nos vamos haciendo mayores sí vamos ganando de peso, sobre todo las mujeres. Efectivamente, o sea, pero el problema estamos en lo mismo. Conforme vamos haciéndonos mayores y nuestros hábitos de alimentación son peores, aparecen pues más patologías degenerativas que nos van desde la artrosis, problemas cardiovasculares que van a hacer que tengamos pues fatiga en relación con el esfuerzo, con lo cual vamos a reducir el esfuerzo, problemas osteoarticulares que por un lado los fomenta la obesidad, cuanto más carga lleve encima una articulación antes se va a dañar, y por otro lado en el momento que el caminar nos duele, pues vamos a intentar evitar ese ejercicio. Entonces entramos en un círculo que cada vez nos vemos más recluidos, a lo mejor por limitaciones físicas en un espacio menor, por no ser capaces ya de hacer más actividad física, recluidos en un lugar que la satisfacción, volvemos otra vez entre comillas, que tenemos al alcance es la despensa, y eso al final nos lleva a donde nos lleva. Así es. Los gobiernos de algunos países, ¿no?, como México y Estados Unidos,
han optado por, bueno, pues por penalizar económicamente el consumo de la comida basura, ¿no? Como lo que podemos ver aquí en esta imagen, por el hecho de tener pues, tantas calorías, ¿no? ¿Cree que estas medidas son efectivas o que se están extralimitando? A ver, si llevamos a que comer mal salga mucho más caro que comer bien, efectivamente lo vamos a conseguir, pero yo creo que no es un problema. El problema es que no podemos fiar todo a medidas gubernamentales. O sea, no puede ser que el Estado nos lo tenga que resolver todo. La educación de nuestros hijos es un problema nuestro. Los temarios, lo que estudian de nutrición en la escuela, me da lo mismo en la primaria, en la secundaria, son perfectos los temarios. También tendremos que convencer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que eso no es simplemente algo que tienen que aprenderse y largar en un examen, sino que tiene alguna repercusión en su vida, que lo vean como algo práctico, conforme pues en su temario aprenden perfectamente pues lo que es el cuidado del aparato respiratorio o lo que es el cuidado del aparato circulatorio, pues tendrán que aprender, y está en el temario, en qué consiste una alimentación correcta, pero no solo para sabérselo el día del examen. O sea, hay que dar el siguiente paso, decir, mira, esto es importante, esto es para tu vida, no es para que apruebes un examen. Si no empezamos por ahí... Yo lo que no puedo entender es cómo ahí algunos padres no cuidan más de los hijos en ese caso, porque no se dan cuenta de que eso va a repercutir negativamente en su desarrollo. Efectivamente, va a repercutir en su desarrollo, va a repercutir en su salud y va a repercutir en que tengan complicaciones severas de salud mucho antes. O sea, una de las alertas, y ya es de hace como 3 o 4 años por lo menos, que nos daba la revista Pediatrics, es que si en la generación que en este momento está en torno a los 12, 13, 14 años no corregimos el factor obesidad, el factor alimentario, va a ser la primera generación con una esperanza de vida inferior a la de sus abuelos. Lógicamente descontando factor guerras y más, pero por vía natural va a ser la primera generación con esperanza de vida inferior a la de sus abuelos. Pero es un tema de todos nosotros, las alertas están ahí. Ahora, tiene que ser el día a día, cada uno tiene que hacerlo en su casa, cada padre tiene que, o tenemos que dedicarnos a lo mejor algo más a la educación de nuestros hijos y no solo a la parte cómoda, como esto lo come bien, pues salgo del apuro. Ser un porque poco si más no tengo que estar responsables. discutiendo, tengo poco tiempo para la comida. Por otro lado, hemos perdido el factor de la comida familiar, que era su parte educativa. Hoy familias que puedan comer, probablemente cenar más veces, pero que puedan comer todos juntos, cada vez es más difícil. Pues nos hemos liado en unos horarios de trabajo, no sé si mejores o peores que los que había antes, pero antes comíamos en familia, había ese factor de educación, tenías que estar pues con tu familia, veías lo que comían tus padres corregían tu forma de comer y se iba llevando la cosa mejor. Hoy pues o comen en el comedor escolar o se llevan en la mayoría de los casos el dinero para comprarse, claro, lo que va a comprar el niño va a ser el bollo, va a ser el refresco azucarado y no va a ser el agua, ni el bocadillo, ni la pieza de fruta, porque les gusta más el bollo industrial, con lo cual o nos preocupamos un poco más de lo que comen nuestros hijos y del cómo, y de educarlos, pero desde muy pequeñitos en que aprendan a comer bien, o seguiremos sin solucionar el problema, eso con total seguridad. ¿Y qué es mejor para bajar de peso? ¿Hacer ejercicio regularmente o cortar de raíz estos alimentos considerados malos? Que de vez en cuando, a ver, todos los tomamos de vez en cuando y no está mal tomarlos, pero... Siempre, lo malo siempre es el exceso, o sea, tenemos que partir de una base, cualquier alimento, primero, ya lo de clasificarlos en buenos y malos, la gente, alimentos que engordan o no, a ver, tenemos que tener claro una cosa, cualquier alimento asimilable por nuestro organismo en cantidad excesiva va a producir que ganemos peso. Porque incluso los light, ¿no? Efectivamente, o sea, todo en cantidad excesiva puede hacernos ganar peso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arreglar un poquito las cosas. Y primero, preocuparse, decir, realmente, ¿cómo estoy comiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Cómo es mi alimentación? Pues todos podemos llegar a la conclusión, ¿qué estoy haciendo con mi alimentación? Segundo, decir, ¿tengo sobrepeso realmente? Pues si tengo sobrepeso realmente, ¿qué hago? O me pongo en manos de un especialista, cosa importante, decir, oye, cuidado, si tengo sobrepeso no voy a esperar, es preferible probablemente acudir a una consulta y que alguien nos dé unas orientaciones de cómo hacer las cosas y de cuál es el grado de sobrepeso que tenemos y a lo mejor tener una información directa de los riesgos que estamos corriendo y luego, está claro, tienen que ser ambos frentes, ¿no? Es decir, hasta dónde soy capaz de cambiar mi alimentación para cuidarme, hasta dónde soy capaz de aumentar mi actividad física para cuidarme. Y pensar en cambios sostenibles. A mí me da terror cada vez que empieza
pues las temporadas de operación bikini, Sí. que la gente se somete, pretende someterse a dietas draconianas que no llevan absolutamente a nada. O sea, si yo no cambio mis hábitos de alimentación y de actividad física para siempre, en cuanto vuelva a los hábitos de alimentación y de actividad física de hoy, voy a volver al peso de hoy. Entonces, si de verdad necesito perder peso, tendré que modificar mis hábitos para siempre y no andarle dando más vueltas. Si lo que quiero es que no me sirve el bikini del año pasado, pues habrá que mirar si realmente tiene sentido someterme a una dieta pues más o menos perjudicial, porque en general solemos acordarnos en mayo de que no nos sirve el bikini para el verano, con lo cual tiene bastante problema. Y en un mes o dos queremos milagros. Y la alternativa B es comprar un bikini nuevo, que la industria del textil también tiene que tener su Tiene que beneficio. vivir. Es verdad. Cuando una persona acude a su consulta, ya con la firme decisión de querer bajar de peso, ¿es verdad que psicológicamente necesitaría ayuda? ¿O eso que se dice que el gordito siempre es feliz es un mito? No, en general lo que es importante es tener, o sea, tener por lo menos una valoración psicológica. Detrás de muchas personas con sobrepeso, con obesidad, lo que sí empezamos a descubrir cuando se hace una valoración global, por eso es importantísima, es que lo que hay son pues trastornos compulsivos que generan una alimentación compulsiva y que a veces no es tan sencillo decir está gordo porque come mucho, porque no se quiere cuidar. A veces detrás de eso pues sí que hay personalidades compulsivas que en muchos casos incluso necesitan tratamiento y que si les empezamos a prohibir y amenazarlos, entre comillas, con que su salud se va a resentir mucho más si no se cuidan, en muchos casos generamos mayor ansiedad que va a llevar a retomar esa conducta compulsiva y todavía comer más, con lo cual debe haber una valoración psicológica razonable, o sea, una valoración psicológica completa de esa persona, saber si existe algún tipo de personalidad compulsiva detrás que le está llevando a, y en su caso incluso tratamiento o incluso tratamiento de la ansiedad, sobre todo los primeros días en que una persona tiene que adaptarse a una forma nueva de comer, porque tenemos claro que el que nos cambien los hábitos a partir de cierta edad no nos hace ninguna gracia, ni nos apetece y nos sentimos muy inseguros porque nos han puesto un montón de hábitos nuevos, nos han puesto un montón, entre comillas, de pautas nuevas y nos empezamos a sentir mucho más inseguros, eso puede generar más ansiedad y acabar pagando la ansiedad otra vez con la despensa. Con lo cual hay que tomarse su tiempo y su paciencia. Efectivamente, o sea, cualquier valoración, por lo menos eso es lo que nosotros hacemos siempre, debe incluir como mínimo la valoración médico-nutricional y la valoración psicológica y tratar íntegramente a esa persona, no decirle tiene usted que hacerme comer 1200 calorías al día. Eso no va a llevar a nada, si no nos adaptamos a esa persona, si no acompañamos sus cambios, si no se refuerzan sus conductas para que vaya hacia ese camino, tampoco le podemos decir, tiene usted que ir al gimnasio 2 horas al día, no va a funcionar. Ahora, si pasamos a, mire, ¿cuántas veces coge un ascensor para subir 2 pisos y espera mucho más tiempo por el ascensor de lo que le lleva a subir los 2 pisos? Hay una serie de cosas en el día a día y si vamos reforzando esas conductas y esa persona va viendo que va consiguiendo sus objetivos, probablemente funcione. Si lo que pretende son los objetivos de mayo para junio, yo normalmente les suelo aconsejar que no empiecen. Claro, porque el mal puede ser mucho mayor. No, es más, es todos estos, o sea, lo que llamamos el efecto yo-yo o el efecto diente de sierra, de baja, sube, sí. Está demostrado, pero ya por un montón de estudios, que es más perjudicial que no intentar perder peso nunca. Pues ya lo saben, pónganse en manos del doctor Ferrón si lo necesitan, que en La Rosaleda pues cuentan con él, con su consulta y además con un gabinete de psicología. Pues ahora, si le parece, nos vamos a las preguntas de los espectadores. Como saben, pueden enviarnos sus preguntas a farandodesaude@correotv.es o, como también ya saben, nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, la primera pregunta. Raquel de Santiago le pregunta ¿cómo puedo saber cuántas calorías necesita mi hija para no engordar en exceso? Vamos a ver, eso es tremendamente complicado porque interfieren un montón de factores, ¿no? Una cosa es decir, pues podemos calcular por fórmulas lo que necesita una persona, las calorías, la mayoría de las fórmulas que tenemos calculan gasto calórico en reposo. Luego hay que introducir el factor de ejercicio de esa persona. Lo normal, pues en general, siempre ponerse en manos de un especialista, porque para cada persona es absolutamente diferente. Aparte de hacer el cálculo por talla, por peso y por el nivel de actividad física de exactamente más o menos las calorías que pueden necesitar con bastante exactitud, pues además hay que hacerle más estudios, estar seguros de que no hay ningún componente de trastorno hormonal, metabólico, que hace variar el peso fuera de nuestro control. Entonces la forma más sencilla es esa, o sea, cualquiera de las fórmulas, eso es otro de los problemas, la gente se
busca las fórmulas de cálculo calórico por internet y ¿qué factor de ejercicio le pongo? Pues claro, tendemos a ser muy generosos con nuestro ejercicio, o sea, si usted hace ejercicio moderado, yo por lo menos moderado, y mire, ¿cuál es su ejercicio moderado? Como en el currículum igual. Paseo una vez al día de mi casa al trabajo, ¿y eso cuánto es? 1 kilómetro. Entonces, pues, por un lado tendemos eso, a ser demasiado generosos con nosotros, decir, no, porque yo hago mucho ejercicio. Si mentimos en el factor ejercicio, estamos engañando a la fórmula. En el mejor de los casos, que no se decidan a calcular con las fórmulas que cualquiera puede encontrar en internet, pues de calcular simplemente la fórmula tal, dice que necesito tantas calorías, lo estás calculando para gasto en reposo, se puede hacer daño al final, o sea, debe adaptarse a muchos más factores y no buscar una fórmula de cálculo. Luego, Manuel de Santiago, doctor, con lo que nos impone la sociedad acerca de estar delgado, más bien excesivamente delgado, ¿no es preferible tener unos kilos de más? Evidentemente no. De todas formas, tenemos que tener claro una cosa. Hay una idea que tenemos que quitarnos de encima, y que es la famosa idea del peso ideal. A mí me pone eso, tremendamente de mal humor, cuando a una persona le dicen, si usted mide 1,70 y es mujer y tiene 40 años, tiene que pesar 64,28. No, eso es falso totalmente. O sea, la fórmula de cálculo nos la da la Organización Mundial de la Salud en función del peso y de la talla, porque es lo que se puede tabular en todo el mundo, y la realidad es que se calcula el rango de peso que no genera problemas de salud para la persona, normalmente por edad, por sexo y por talla. En principio, para una persona, pues como decíamos antes, de 1,70 m, entre el mínimo y el máximo que no ponen en riesgo la salud, hay más de 15 kilos de diferencia. Es decir, uno puede estar perfectamente sano y más bien delgado, y puede estar perfectamente sano y menos delgado. O sea, lo de tener sobrepeso no tiene sentido. Es tan malo hacernos daño por entrar en la talla 32 que decir, voy a tener sobrepeso que me da igual. Cualquiera de ambos, o sea, desviarse para cualquiera de los lados sí que está demostrado que aumenta muchísimo los riesgos de salud a medio plazo al menos. Pues muy bien, pues aclaradas estas dudas, nos vamos ahora a la Rosaleda a recibir un consejo de la mano de Lucía Mosquera. Hola, soy Lucía Mosquera Martínez, de fisioterapeuta del Hospital Policlínico La Rosaleda. Hoy vamos a hablar del TheraBand, o bandas elásticas, utilizadas hoy en día en fisioterapia y en otros centros gimnásticos para la potenciación y resistencia de cualquier miembro, tronco o miembros inferiores. Entonces aquí tenemos una casa comercial de TheraBand o banda elástica. El componente suele ser de látex y dependiendo del color indica la resistencia de la goma. Entonces esta es una casa comercial donde la verde clarita indica la menor resistencia y aquí la que más resistente tenemos es la negra. Entonces, que la cualidad de este método de potenciación es que la elasticidad se mantiene a lo largo de la banda, lo cual nos permite ganar una resistencia de forma continua, ¿no? Sin perder a lo largo del ejercicio lo que es la elasticidad. Existen gran variedad de ejercicios con las bandas elásticas y aquí solo vamos a indicar pues, un ejemplo a realizar en miembro superior, por ejemplo, después de una fractura, una vez recuperada la movilidad, eliminado el dolor y cuando el médico indique que es adecuado realizar el ejercicio de potenciación. Empezaríamos con el color siempre menos resistente y empezaríamos normalmente con 3 series de 10, 3 series de 15. Primero se estira el miembro y después pasaríamos, por ejemplo, en el domicilio, pues una forma fácil de anclar, porque decimos no tenemos espalderas, pues sería en un pomo de la puerta, ¿no? Entonces, en este caso, una vez realizado todo lo que dijimos, siempre flexionamos el codo para que no intervenga en la movilización y en el trabajo del hombro. Entonces, codo flexionado a 90 grados y tratamos el miembro superior como un cuadrante para trabajar toda la musculatura periscapular. Entonces, agarraríamos la cincha, que normalmente cortamos sobre 200 centímetros para tener holgura. Ganamos un poquito de elasticidad, la cinchamos bien en el extremo y tiraríamos. Mantenemos ahí unos 6 segunditos y descansaríamos otros 6. Esto para trabajar toda la musculatura posterior. Así, 3 series de 10 o de 15. Una vez terminado, pasaríamos al siguiente cuadrante. Entonces, tiraríamos hacia adentro, musculatura interior, mantenemos 6 segundos, descansamos 6 segundos, 3 series de 10 o de 15. Importante la lentitud del ejercicio y hacerlo pausadamente. Lo mismo, musculatura anterior, la misma cantidad de contracción y relajación. Y lo mismo, musculatura exterior.
que es muy común que el paciente haga compensaciones raras, lo cual perderíamos totalmente la eficacia del ejercicio. O que hagan esto. Esto no serviría tampoco para nada. Una vez finalizado el ejercicio, si no hay más que hacer, pasaríamos a estirar toda la zona periescapular y descansaríamos. Pues ya ven lo que aprendemos en Falando de Saúde, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado. Así que, doctor Ferrón, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber aclarado pues todas estas dudas acerca de la obesidad. Un placer. Y bueno, a ustedes solamente me queda pues despedirles y emplazarles a la semana que viene. Ha sido un placer tenerles aquí nuevamente y desde aquí les envío pues el mejor deseo de todos los que hacemos posible este programa. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.